Yo, chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy estamos en un nuevo vídeo, estamos en una nueva entrevista y hoy estoy aquí con mi compañero Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien. Javi es un jugador de rugby, ha sido mi entrenador durante varios años y hoy le voy a hacer una entrevista porque sabéis que me gusta enseñaros trabajos que no son los más convencionales. Así que para empezar, preséntate un poco y explica cómo llegas al rugby. Bueno, me llamo Javier Abadía Villa, ahora mismo soy director técnico y preparador físico, además de jugador del Phoenix Club de Rugby. Y bueno, llego al rugby con 8 años, no tenía ningún deporte establecido, jugaba un poco a todos los deportes. Y vino mi prima, que su exnovio jugaba al rugby, y dijo apúntate, y así fue, me apunté y hasta hoy. O sea, fue desde el primer momento que lo probaste ya te gustó mucho y... Sí, porque el rugby tiene, no sé qué tiene, que engancha a todo el mundo. El rugby es un deporte que obviamente tiene mucho requerimiento físico. ¿Y cómo dirías que es de difícil compaginar jugar a rugby con hacer otro tipo de deportes? Eh, a ver, cuando eres joven, cuando eres niño, mejor dicho, puedes compaginarlo perfectamente, porque el nivel físico no te requiere tanto. Ya cuando llegas a sub-16, sub-18, ahí ya sí que hay que separarlo, porque hay que hacer un trabajo de gimnasio, tienes que hacer una preparación extra, que hay mucha gente que no lo hace y debería hacer, porque así previenes pues, muchas lesiones. El rugby es un deporte de contacto que requiere una preparación extra, entonces, por ejemplo, no es compatible con, yo que sé, con correr maratones. Hay gente que lo hace, pero no es compatible, por ejemplo. Y ya que has dicho lo del gimnasio, ¿qué porcentaje de importancia le darías al gimnasio dentro del rugby? Un porcentaje, pues yo diría un 60%, porque ya no solo para prevenir lesiones y andar bien en contacto, sino a nivel confianza, también te da mucha confianza para ir al contacto, para placar, para recibir ese contacto, para sentirte tú como jugador mejor. Entonces te da esa confianza y te da un extra. Incluso yo pondría igual 60-80%, porque te da mucha confianza y eso en el rugby también es súper importante. Pues ahora, ya que has dicho lo del contacto, hay una cosa que me pregunta mucha gente cuando les digo que juega rugby y sobre todo cuando les invito a probarlo, que es que les da miedo el hecho del contacto, tanto placar como recibir el placaje. ¿Cómo hiciste tú para superar ese miedo y poder dar el salto a jugar a nivel profesional? A ver, yo también soy un poco tarado. O sea, a mí me gusta mucho el contacto y mi forma de juego me gusta el contacto, ¿no? Siempre me ha gustado, jugando a baloncesto me gustaba el contacto, jugando a fútbol me gustaba el contacto. Eso también va un poco el personal de cada uno. Y luego también es verdad que tuve muy buenos entrenadores en categorías inferiores que me enseñaron a dominarlo y cómo quitarme. Yo no tenía miedo, por ejemplo, pero sí que tenía compañeros que tenían mucho miedo, entonces te hacían caer al suelo, te enseñaban a caer al suelo, que eso es muy importante, y ahora es lo que estamos trabajando a nivel de escuelas, a nivel de categorías inferiores. Enseñamos caer al suelo, enseñamos cómo tienen que hacer el contacto para no tener conmociones, para no tener malos golpes. Entonces intentamos trabajar sobre todo eso, el miedo. Lo primero es el miedo a caer al suelo. Que si, por ejemplo, algún sub-18 quiere probar y venir a probar, también puede. No estoy diciendo que solo puedan empezar desde los 8 años, también se puede empezar con 16 y también se le va a enseñar lo básico, aunque sea en vez de con 8 se enseñará con 16 o 13, 15, lo que sea. Vale, ahora querría que explicases un poco, para la gente que no conozca tanto el rugby, cómo es un poco el funcionamiento del juego. Así un poco Es muy, simplificado. a ver, para mí es sencillo, para mí es sencillo. Tienes la pelota y tienes que llevarla a las haches, debajo de las haches, ¿no? Y plantarla entre la zona de ensayo. No puedes pasar hacia adelante y todos los contactos tienen que ser, tanto de ataque como en defensa, tienen que ser del pecho para abajo. No pueden ser del pecho para arriba, porque es o tarjeta o falta o de castigo que llevamos a nuestras faltas.
Entonces, para mí es sencillo, es llevar un balón. Cuando vamos a un colegio a explicar la actividad de rugby, siempre les digo, tenemos que llevar el balón a esa zona. Entonces, tienes que llevar el balón a esa zona y, bueno, pues hay muchas normas, pero lo básico es eso. Como has dicho, el rugby y el fútbol americano son deportes muy poco conocidos aquí en España. Querría preguntarte cómo es dedicarte a nivel profesional a un deporte tan minoritario como es el rugby. El caso es que en el rugby es un deporte minoritario, como tú has dicho, no vas a cobrar un dinero como en el fútbol, no te soluciona la vida. Sí que te da para sobrevivir, yo siempre lo he dicho, siempre que me han preguntado, te da para sobrevivir mes a mes, vivir tranquilo, haciendo algo de que tú disfrutas, pero no puedes hacer, tienes que pensar siempre en el futuro, tienes que estudiar algo, tienes que trabajar en algo, porque te da para vivir mes a mes, pero la carrera de un profesional o de un deportista de rugby se acaba a los 35. Si tienes mucha suerte con las lesiones, puedes alargar hasta los 40, pero no puedes ser profesional hasta los 35 años. Ya tienes que, yo en mi caso, por ejemplo, llevo desde los 18 años siendo profesional del rugby, viviendo mes a mes. Sí que es verdad que pues el club, depende de qué clubes, obviamente, te dan facilidades para estudiar, te dan piso, en mi caso, por ejemplo, en Vigo me he metido en una residencia de estudiantes, entonces pues tenía comida gratis, desayuno gratis, bebida gratis, más salario. Entonces, bueno, te dan facilidades, las tienes que aprovechar para formarte. Yo en mi caso me he decantado por seguir siendo profesional del rugby en otros ámbitos, por ejemplo, pues en dirección técnica o en preparación física. Entonces, como veo ya la luz fuera del túnel, como jugador, pues sí, me estoy intentando ir hacia otra rama. Lo hemos nombrado ya varias veces, el tema de lesiones. El rugby es un deporte que, pues obviamente, el contacto provoca lesiones. Y tú, por desgracia, a principio de esta temporada sufriste una lesión bastante fuerte. ¿Cómo fue para ti todo el tema? ¿Cómo fue la lesión, la recuperación, etcétera? Pues fue un jarrón de agua fría porque yo no me había lesionado nunca. O sea, yo he tenido muy pocas lesiones en mi vida. He tenido una conmoción que estuve 4 días en hospital, pero no fue grave, como quien dice. He tenido las rodillas, que tampoco fue grave, que en un mes estaba ya listo para jugar, igual que la conmoción. Y tuve esta rotura del bíceps este año y claro, los primeros diagnósticos eran 6 meses fuera del campo, porque tuvieron que operarme y bueno, 6 meses. Yo al traumatólogo le dije que ni de coña, que no sabía con quién estaba hablando, y bueno, con mucha rehabilitación, con mucho trabajo, con mucho sufrimiento, con el redactador que tenemos, el fisio, que es Valentín, me ayudó mucho y en 2 meses y medio estaba ya para jugar. Fue un trabajo muy intenso, con mucho dolor y pero bueno, yo quería jugar en enero, me lo hice en octubre, quería jugar, me puse como objetivo llegar a jugar en enero y en enero estaba jugando. ¿Y has notado alguna molestia, algo que digas, bueno, a lo mejor tendría que haber esperado un poco más a la recuperación? Al principio, cuando el primer partido fue con vosotros en Castelldefels, estaba cagado. No sabía por dónde mirar, no sabía. El primer placaje dije, uy, me dio me vibró un poco el bíceps. A todo esto ya me habían hecho un test de fuerza del fisio antes de jugar, esa semana de antes. Me hizo un test de fuerza, fui bien, me hizo un par de contactos, fui bien, me metí un par de veces entrenamiento a placares, fui bien. Entonces hice un test y iba con buenas sensaciones, pero en el primer placaje que hice en Castelldefels, como que el bíceps me hizo una vibración, me vibró raro. Y dije, uy, qué raro. Entonces en vez de decir cambio al entrenador Adolfo, dije, bueno, vamos a probar la segunda a ver qué pasa. Entonces probé la segunda y no pasó nada, entonces bueno, ya... Pues mejor. Pues mejor, sí. Y al volver de la lesión, lo que has dicho, notabas un poco de inseguridad. Esa inseguridad
¿sigue ahí por el miedo de recaer en la lesión o se fue totalmente? De hecho, un trabajo, parece broma, pero he hecho un trabajo de meditación y ayuda. No he ido a ningún especialista, ningún psicólogo ni nada, pero sí que he estado, pues pensaba siempre en casa un poco de no te vas a lesionar, tranquilo, meditación, mucho, haciendo métodos que te ayudan para trabajar la cabeza y ahora a día de hoy no tengo miedo al contacto, realmente. O sea, al revés. No voy a decir que estoy mejor que nunca, porque no es así, pero estoy bien. O sea, estoy peor que el año pasado, que la temporada pasada, pero estoy ni bien, ni peor, ni mejor. Estoy En un lineal, punto. normal. En punto medio, sí, bien, normal. El tema de sustancias químicas en el deporte es algo que a nivel profesional está prácticamente a la orden del día. De hecho, muchas veces salen las noticias futbolistas que se ha descubierto que están usando dopajes, etcétera. En el rugby es algo común. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo lo miden para que no pase? ¿Cómo va un poco? A nivel internacional, creo que les hacen cada semana un test de antidoping que hacen pis en un bote y ahí calibran por sustancias y tal, lo miran. A nivel nacional, en España, cada partido por sorteo eligen un campo y en ese campo va un profesional de esto y te enseña a hacer un sorteo del 1 al 23 y al que le toque de ambos equipos, imagínate que sale el 8. Si sale el 8, le hacen al 8 del equipo de ambos equipos. Entonces les hacen también hacer pis en un bote, lo mismo que en el internacional. Pasa que creo que es cada 2 o 3 semanas, no es semanal, es cada mes más o menos. O sea, que dentro de lo que cabe en España no se lleva o sea, no hay una regularidad muy marcada. A nivel nacional de ligas nacionales no, pero o sea, a nivel selección española Sí que lo llevan sí más. que lo llevan a rajatabla, porque claro, hacen test habitualmente y no se puede consumir, no se puede dopar nadie aquí. O sea, no está muy mirado, pero te puede tocar. Sí. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Vigo en primera división, casualmente cada 3 semanas me tocaba a mí. O sea, siempre me tocaba a mí. Siempre que venía antidoping, porque los ves cuando llegan, me tocaba a mí. No sé por qué, pero me tocaba a mí. Me tenían fichado. Si me jugaba una vez con el 6, me decían, te ha tocado. Y a la semana o a las 3 semanas siguientes jugaba con el 7 y pum, tocaba el 7. Así me tocó 2 veces en 4 años. Hubo una temporada que me tocó 2 veces casi seguidas. Y negativo, por supuesto. La gente ahora estará, o sea, tú estás diciendo pues que jugaste de 8, de 6, de 7. Estos son las diferentes posiciones que igual que en fútbol van asociadas con un número. Más o menos, o sea, una explicación rápida de cuáles son las posiciones que hay dentro del rugby. Del 1 al 3 son los más grandotes, son los más anchos. Yo digo siempre así, anchos, ¿vale? Los del 1 al 3 los más anchos. Son los que en la melee, que es la melee, lo que forman la melee, son los más fuertes, la primera línea se llama. Luego del 4 al 5 son los más altos. ¿Sí? Del 6 al 8 son los más polivalentes. Tienen que ser entre los más altos, los más rápidos y los que más capacidad aeróbica tienen, porque tienen que estar un poco en todos sitios. Luego están los que dirigen el equipo, que son el 9 y el 10, son los que llevan la batuta del equipo. Los centros, que son el 12 y el 13, son los que crean los espacios, por llamarlo así. El 11 y el 14 hay uno. El 11 es el que suele ser el más creador también de espacios, el 14 el finalizador, el que hace casi todos los ensayos, y el 15 el que está pululando por ahí por el campo, que hace un poco lo que quiere. El 15 es el que, bueno, ahora hablando en serio, es el que está cubriéndonos la retaguardia. Si nos patean o hacen una contra, está atento el 15. Y la diferencia física, porque yo
muchas veces digo que el rugby me gusta mucho porque es un deporte que acoge prácticamente cualquier tipo de físico. Si eres más grande puedes ir a la delantera, si eres más pequeño puedes ir a la tres cuartos. ¿Cuál sería la diferencia principal que tú dirías entre un grupo y otro? Los delanteros son un poco más, la gente más grande, lo que he dicho, la primera línea son los más fuertes, la segunda línea son los más altos, la tercera un poco más de polivalentes, tiene que ser un poco de todo, altos, rápidos y aguantar todo. Luego los alas sí que suelen ser el más pequeño del equipo suele ser el 9, porque es una posición en la que hay menos contacto, depende también del 9 y de la personalidad de ese 9. Después el 10 es un tamaño también, no es muy grande, y el 12 y 13 sí que se parece, es lo que más parecido posible a los delanteros, a los terceras líneas en este caso. De hecho hay terceras líneas que se han reconvertido en centros y viceversa, porque suele ser los más grandotes, y los más rápidos pues son los alas, suelen ser el 11 y el 14. Tú que has jugado tanto en ligas nacionales, la primera liga, y en ligas inferiores, ¿cuál dirías que es la mayor diferencia física? Porque de tamaño muchas veces tú ves gente que más o menos son parecidas de tamaño, pero ¿cuál dirías que es la diferencia más grande entre un jugador de primera división a un jugador de, a lo mejor, liga regional? La diferencia es el profesionalismo, porque no es lo mismo tener un jugador de primera división que está cobrando, viviendo de esto, a tener a un chaval de regional o un sub-23 que acaba de subir del sub-18 que no puede invertir tantas horas en pues, gimnasio, campo. Un chico que esté jugando en primera división puede dedicarle 2 horitas de gimnasio por la mañana, 2 horitas o 4 horitas por la tarde, que eso yo lo he hecho cuando estaba en primera división, hacíamos muchos días triple sesión, que era 1 hora de gimnasio, 1 hora de campo de físico y 2 horas de entreno de campo. Entonces hay gente que puede vivir y hacer eso y hay otra gente que no. Entonces se le nota mucho el físico en eso. Por ejemplo, cuando jugamos el año pasado aquí la fase de élite, se notaba que nosotros no tenemos 4 fichajes, 5 conmigo, si quieres contar, que podemos entrenar casi todos los días, a todas horas. El resto de jugadores no son profesionales, entonces entrenan cuando pueden. Claro. Y algunos ni entrenan, en el gimnasio estoy hablando. Entonces pasas de tener 5 sesiones semanales o 6 sesiones semanales a otros jugadores que no son profesionales a hacer 3. Entonces esa es la diferencia. Venía Santander, por ejemplo, y claro, les preguntabas a ellos qué hacían y te decían, claro, es que nosotros entrenábamos lunes, martes y jueves 3 veces al día. Claro. Entonces eso a medio largo plazo se tiene que notar. Sí. Entonces esa es la diferencia en el físico. Por eso ves en un equipo regional gente gordocha, gente pequeñita, y en primera división ves gente enorme, no ves prácticamente gente gorda, no ves súper fuertes, rápidos, saben moverse por el campo, esa es la diferencia. Y por hacer una aclaración, tú cuando hablas de jugadores profesionales te refieres a jugadores que puedan dedicar todo su tiempo al rugby. Exacto. Porque tú puedes jugar en segunda división, como estáis jugando vosotros, y aún así tener que trabajar de otra cosa externa, porque, pues como hemos dicho, el rugby a veces no siempre te puede dar para vivir, entonces tienes que buscarte otro trabajo y, claro, no tienes todo el tiempo que te gustaría para poder dedicar a entrenar. En España hay muchos equipos que son semiprofesionales. ¿Qué significa esto? Que tienen a 4, 5, 6, 8, depende del equipo, contratados para jugar, y hay gente, por ejemplo, hay diferentes, depende de la pasta o el dinero que tenga el club, ¿no? Pero por ejemplo en primera división prácticamente todos son profesionales, prácticamente, y el que no es profesional es semiprofesional, que le dan algo de dinero y tiene que entrenar también, pero aparte de darle algo de dinero trabaja en su trabajo. En primera división suele ser así, el 80% de la plantilla suele ser profesional y un 20% semiprofesional. En DHB el
20%, 30% de la plantilla son profesionales y el resto son semiprofesionales. Volviendo, o sea, hablando de esto de la profesionalidad, siempre se dice que si quieres destacar en un deporte tienes que dejar de lado muchas cosas, como puede ser, pues a lo mejor no puedes salir tanto de fiesta, no puedes permitirte unos lujos que se puede permitir una persona que no es profesional en un deporte. ¿Cuál dirías que es de estas cosas que tuviste que dejar de lado para ser profesional la que más te costó, o algunas cosas que digas que son más mito que otra cosa? Yo, por ejemplo, para ser profesional de esto tuve que emigrar o irme de Gea, que es mi pueblo, Gea de los Caballeros, hasta Vigo, que está a 1000 kilómetros. Está a 1000 kilómetros de distancia, entonces estás a 8 horas de tu casa. Un poco lo que tuve que renunciar, pues renuncié a mi familia, que está toda en Egea, a mis amigos que están en Egea, y empezar de cero a 1000 kilómetros de casa con 18 años. Sí, fue renunciar a eso, familia, amigos y pues yo qué sé, pues gente de ahí, a irme a un sitio desconocido que no conocía a nadie y empezar de cero en un sitio que no conocía. Eso fue un poco lo más duro que tuve. Sí que es verdad que enseguida me integré muy bien, me ayudaron muchísimo en el club, tanto los jugadores como la directiva, nos cuidaban muchísimo a los chicos que estábamos de 18 años y bueno, pues eso es lo que pagas el precio de querer ser o querer dedicarte a eso. Ahora en el rugby sí que es verdad que se hace un compañerismo muy fuerte con la gente del equipo y siempre se defiende que en el rugby hay mucho respeto hacia el rival, o sea, bueno, tenemos lo que es el tercer tiempo, que es después del partido, una comida, por decirlo así, con el equipo rival, pero ¿cuánto hay de real de ese respeto dentro del campo? Dentro del campo depende también del equipo, con el equipo contra el que juegues, porque hay muchos equipos que son, vamos a llamarlos sucios, vamos a llamarlo así. Son sucios porque son inferiores a ti a nivel juego, a nivel táctico, técnico, son inferiores a ti, entonces lo que buscan es sacarte de tus casillas. Esto pasaba mucho, por ejemplo, nos pasaba mucho en el País Vasco, que es una liga un poco más dura, más de contacto, entonces ahí tienes algún rifirrafe, pero lo bueno que tiene el rugby, que para mí es algo fundamental y es una de las cosas que me atrapó y me sigue encantando, es lo que pasa en el césped o lo que pasa en el campo, se queda en el campo. Después, pues yo qué sé, hay equipos sucios que te pegan un puñetazo a lo Bajini, pero después salimos del campo y lo que has dicho tú en el tercer tiempo, te estás tomando una cerveza con él tranquilamente, hablando del puñetazo que te ha pegado, Sí. y no se lo devuelves ni nada. Eso es lo que hace diferente este deporte, porque por ejemplo en el fútbol pasa esto, o hay una tangana o hay una patada fea y siguen semanas después, Sí. o meses después van a devolverle esa patada. Y aquí no, aquí de hecho salió hace poco un artículo en el fútbol que tuvieron una tangana unos jugadores contra otros y ha habido denuncias por el medio y tal, y pues eso aquí no existe. Esto siempre se ha dicho, lo que pasa en el campo se queda en el campo y después ya somos de nuevo somos compañeros al final todos y bueno, también pues eso, el juego sucio también a veces lo penaliza mucho el árbitro, que hay que tratarlo de usted, como bien sabes. Eso no lo he visto en ningún deporte. De hecho, tengo una anécdota pequeña que, si me permites, la voy a contar. Este fin de semana estuve jugando las 72 horas, la maratón de fútbol sala, Sí. y estuve jugando de jugador y me dice el árbitro no sé qué y yo le dije sí señor, y el árbitro me deja hacerle señor, que no soy tan joven. Entonces, bueno, es algo que en otros deportes no se considera, y el protestar al árbitro se ve muy poco en el fútbol. Pues iba a decir que no se ve, pero sí Siempre que se ve un poco, siempre, pero siempre hay una protesta y la sanción que requiere. Si protestas al árbitro te pitan golpe en contra,
que es una falta o lo que sea. Porque en rugby, aunque la gente no lo crea, también hay faltas, también hay sanciones y de hecho te pueden sacar tarjeta. ¿Cómo funciona el tema de las tarjetas en el rugby? La tarjeta amarilla son 10 minutos fuera del partido. Y tarjeta roja, si te sacan una roja directa, es por algo heavy que has hecho, una agresión, un placaje alto, algo peligroso, algo heavy. Tarjeta roja es todo el partido y la sanción mínima mínimo son 2 partidos y máximo toda la vida de deportista. Entonces en tarjeta amarillas es más frecuente ver y la roja eso, es una o doble amarilla que suele pasar también, doble amarilla es una roja, que eso no te cae sanción más que un partido solo, pero si es una roja directa sí que suele ser pues eso, un puñetazo, un placaje alto, un ascensor que es coger al jugador y clavarlo otra vez en el suelo, suele ser faltas más heavy. Pues más o menos hasta aquí serían todas las preguntas. Ahora me gustaría que le dijeses algo a todas aquellas personas que puedan estar viendo esto, que estén dudando si probar o no el deporte, o gente que a lo mejor haya llegado a este vídeo sin saber qué es el rugby, que les digas algo para que se atrevan y den el paso a probarlo. Bueno, pues que vengan a probar, que aquí en el club, en el Fénix Club de Rugby, acogemos a todo el mundo, chicos, chicas, guapos, feos, morenos, rubios, acogemos a todo el mundo y si no quieres probar, yo invito a la gente a ver rugby, que es un deporte diferente, algo diferente que no se ve todos los días en la tele. En YouTube, en Movistar ahora lo están poniendo mucho, lo que hemos hablado un poco de los valores que tiene tanto dentro como fuera del campo. Pues lo dicho, si queréis siempre tendréis las puertas abiertas, a lo mejor si no estáis en esta ciudad, en Zaragoza, seguro que en el club de vuestra ciudad tenéis las puertas abiertas para probar. Bueno, pues muchas gracias, Javi, por haber estado aquí. Y a vosotros, espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao.